Radio SME presenta. Las opiniones vertidas en este programa son responsabilidad única y exclusivamente de quien las emite. Leer para entender el mundo y para poder cambiarlo, con el propósito de mejorarlo. Leer para cambiar uno mismo, leer por gusto, por pasión, para saber, para conocer y también para dudar, para cuestionar. Letras militantes. Comenzamos. El SME es un sindicato que debe su fortaleza política a la disposición de sus líderes para mantener una vida sindical dinámica, abierta a la participación de la colectividad a la que representa. Esto refleja las razones de un proceso de aprendizaje que ha permitido al gremio avanzar en las negociaciones, protegiendo sus intereses económicos, lo que coloca a sus contratos colectivos de trabajo como la razón de ser de la vida sindical. Sin embargo, es fundamental reconocer el papel desempeñado por la democracia y, por tanto, la forma en que se define la práctica electoral, que determina la generación de consensos y, por ende, legitima el papel de los líderes y funcionarios sindicales, así como las prácticas sindicales en las cuales convergen los diferentes corrientes y grupos que, si bien sugieren la presencia de una diversidad mínima que garantiza una cierta heterogeneidad de intereses, se compactan en un ritual donde dirigentes y bases definen sus proyectos y estrategias, tanto al interior de la empresa como en el escenario político nacional. Javier Melgoza y Rafael Montesinos, Representatividad, Democracia y Legitimidad en el Sindicato Mexicano de Electricistas. La historia de un sindicato puede sintetizarse, entre otras cosas, en sus tradiciones de lucha y en una memoria colectiva, pero también en su estructura organizativa. En el SME, sus orígenes libertarios y democráticos, así como su tradición de independencia respecto del Estado, partidos y confederaciones, se han reflejado en una estructura organizativa semejante al Consejo de Fábrica. En los primeros años del sindicato no había más instancias de gobierno que la Asamblea General y el Comité Ejecutivo, que era renovado cada mes. Las relaciones entre dirección y base estaban simplificadas al extremo, así como su estructura. En cuanto a la formalización de las funciones y actividades del sindicato y su dirección, simplemente no existían estatutos. Con el tiempo, el crecimiento del sindicato y su dispersión geográfica hizo poco funcional la Asamblea General, formada por todos los miembros del sindicato, cuyas reuniones eran semanales, de manera que fue necesaria la creación de otros órganos de gobierno del sindicato, volviendo su estructura más compleja, formalizada y con delegación de poder de decisiones en las direcciones. Enrique de la Garza, Las estructuras organizativas del SME y del SUTERM. El panorama de la dispersión de los electricistas y la falta de organismos cohesionados que les permitieran afrontar las pésimas condiciones de trabajo y, sobre todo, las injusticias en los tratos, en los despidos o a nivel de los salarios era desolador. Por ello, los electricistas agrupados en el Sindicato Mexicano de Electricistas dedicaron la mayor parte de su tiempo a unificar objetivos y mecanismos de organización. El SME durante los años 20 se convirtió en el instrumento eficaz de defensa y lucha de los obreros de las empresas eléctricas. Para el año 1926, el Sindicato Mexicano de Electricistas agrupaba a 25 divisiones. Sin embargo, los procedimientos organizativos no los conocemos con claridad, pues los estatutos de la propia Confederación, aprobados por la Segunda Convención, dificultan entender cómo y cuáles divisiones pertenecían a qué organismo. Sin duda, el Comité Central del Distrito Federal del Sindicato Mexicano de Electricistas, por la experiencia en las relaciones sociales de trabajo productivo, en los procesos organizativos y electorales, en las relaciones con las autoridades de las empresas y del gobierno, dominaba. Ello fue evidente en 1925 cuando se constituyó la Confederación Nacional de Electricistas y Similares. Víctor Sánchez Sánchez, síntesis histórica del Sindicato Mexicano de Electricistas que la revista Lux presenta con motivo del 70 aniversario de la organización. Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos, esto es Letras Militantes. Hoy reanudamos las transmisiones de nuestro programa después del proceso electoral que tomó algunas semanas llevar a cabo. Y hemos decidido reiniciar las transmisiones de Letras Militantes enfocándonos al tema de
la historia de nuestra regulación interna, de nuestra ley interna, que es el estatuto sindical, y dar como que claridad al proceso que se acaba de vivir, que ha sido cuestionado de manera pues indebida, ilegítima, por parte de grupos disidentes y por parte de grupos externos que atienden a otro tipo de intereses, más que nada de carácter político, y que, bueno, pues nos obliga a hacer un análisis, a abrir la mesa para un análisis sobre la historia de nuestro estatuto sindical, cómo se ha desarrollado la democracia en el sindicato, porque ese es uno de los reclamos que incluso desde las mañaneras del presidente López Obrador se ha puesto en duda al hablar de la democracia del ESME en tiempo pasado, como si fuera algo que ya no existe más. Sin embargo, comenzando por el mismo presidente que conoció de viva voz la situación del ESME desde el mismo 12 de octubre, cuando coincidimos en una marcha en San Lázaro, cuando él puso a consideración de la gente que acompañaba esa marcha en aquel día, el apoyo al Sindicato Mexicano de Electricistas, y además en las diferentes movilizaciones en las que él estuvo presente, la marcha del 15 de octubre, la huelga de hambre en el Zócalo en el 2010 y en otras actividades en donde él siempre conoció de primera mano la situación del ESME. Por eso extraña que ahora, en las declaraciones que hace en sus conferencias mañaneras, hable de la democracia sindical en pasado. El ESME no ha dejado de ser democrático. El ESME no necesita que nos digan o que nos orienten o que nos ayuden a ser democráticos. Pero lógico, hay que tener muy claro cuál es esta historia que tenemos ante nosotros. Y por ello he tomado algunos textos que están muy relacionados entre sí, ya que varias de las declaraciones que acabo de leer, por ejemplo del texto de Javier Melgoza, se desprenden muchas de las ideas, a su vez, del texto de Enrique de la Garza, de la revista El Cotidiano, que se publicó por allá por 1988, y estas a su vez están derivadas del trabajo, el compendio histórico que hizo el maestro Víctor Sánchez, un gran amigo y conocedor de la historia del ESME, en este número especial de la revista Lux por el 70 aniversario del ESME en 1984. Entonces, bueno, se retoman varios de estos temas. A mí me ha parecido fundamental, sobre todo, retomar el texto del maestro Víctor Sánchez, porque en él se habla justamente de este origen del estatuto que está como perdido en el tiempo, en toda esta neblina de los primeros años de la formación del Sindicato Mexicano de Electricistas. Hay otros textos que nos van a ayudar a ir reconociendo esta parte de la historia y a ir ubicando cómo se da este cambio. Porque bueno, también hay quien reivindica la historia del Estatuto del ESME como si fuera una historia también de 105 años, cuando efectivamente existieron algunas regulaciones internas de nuestra organización al inicio de la misma, pero no de ninguna manera como conocemos ahora el estatuto. Y esto es muy importante destacarlo porque hay quien se ha dedicado a hablar, a vanagloriarse de decir que hay un estatuto histórico, ¿no? Los estatutos históricos, y que los procesos recientes de reforma estatutaria que están amparados en el propio estatuto, pues son espurios, son ilegítimos, son ilegales, y que violentan a estos estatutos históricos del ESME, como si el estatuto fuese un bloque monolítico, un bloque inamovible, una estructura inmutable que casi se convierte en la sagrada escritura del ESME, que no puede ser cuestionada, no puede ser modificada, porque un autor sagrado en su momento se encargó de escribirlo. Y como lo han dicho algunos de estos pseudointelectuales del sindicalismo que se creen poseedores de la verdad absoluta, dice que eran unos sabios y unos genios absolutamente incuestionables quienes redactaron nuestro estatuto, cuando de lo que se trata es de un estatuto que efectivamente quizás en su inicio fue redactado por unas cuantas personas, pero que a lo largo de estos 100 años se ha ido modificando hasta tener la estructura que hoy conocemos. Y vamos a notar sobre todo en un momento preciso de la historia, señalado por el maestro Víctor Sánchez, cuando el estatuto tomó la forma más parecida a lo que hoy conocemos. Entonces, bueno, es importante retomar
repito, del texto del maestro Víctor Sánchez, de este compendio histórico de la revista Lux, cómo hace referencia a que desde los años 20, esto es, después de la represión por parte del gobierno carrancista, cómo el sindicato se vio obligado durante un periodo pues bastante largo, que va de 1916 hasta finales de la década de los 20, a un proceso de reorganización y expansión de la propia organización. Entonces nos menciona que para el año de 1926 el Sindicato Mexicano de Electricistas agrupaba a 25 divisiones, dato que pues muchos no conocíamos o no conocemos porque nos ha faltado adentrarnos en esa parte histórica del sindicato. Distrito Federal, integrantes, los obreros de la Compañía Telefónica y Telegráfica Mexicana, los de la Mexican Light and Power Company, algunos tranviarios de la Mexican Tramways Company y algunos electricistas particulares del Sindicato de Electricistas Particulares. Había esas otras organizaciones. Era la división más poderosa. Necaxa y Puebla, del estado de Puebla, Pachuca, Juandó, Tulancingo y Tepeji del Río de Hidalgo, El Oro y Toluca del estado de México, Palpam, Alameda y Cuernavaca del estado de Morelos, Angangueo y Tlalpujahua del estado de Michoacán, Monterrey, que abandonaría en septiembre de ese año, de 1926, a el sindicato, Salamanca, Irapuato, Guanajuato y Acámbaro del estado de Guanajuato, San Luis Potosí, Tampico, Orizaba, Jalapa y Veracruz del estado de Veracruz, Monte Alto y Querétaro. Sin embargo, los procedimientos organizativos no los conocemos con claridad, pues los estatutos de la propia Confederación, es decir, la Confederación Nacional de Electricistas y Similares, aprobados en la segunda convención en marzo de ese año, en 1926, dificultan entender cómo y cuáles divisiones pertenecían a qué organismo. Es decir, sabemos que estaban todas esas divisiones, pero algunas respondían a organizaciones sindicales locales y otras sí estaban afiliadas al Sindicato Mexicano de Electricistas. Las contradicciones son evidentes. Los estatutos de la Confederación solo incluían en 1926 como divisiones del ESME o del Distrito Federal, primera, la de los empleados y trabajadores de la Compañía Mexicana de Luz y Fuerza dentro del mismo Distrito Federal. Segunda, el Sindicato de Instaladores y Montadores Electricistas formado por los electricistas autorizados. Tercera, el Sindicato Nacional de Telefonistas. Esto está derivado de esos estatutos de la Confederación Nacional de Electricistas y Similares, aprobados en la segunda convención reunida en la Ciudad de México el 31 de marzo de 1926. Continúa, me voy a brincar varias partes porque, es muy interesante, pero voy a tratar de destacar quizás las partes más que nos atañen en este momento. A nivel general, el Sindicato Mexicano de Electricistas estaba logrando tres cuestiones esenciales que influían directamente en el país. Primero, otorgaba credenciales a los electricistas capacitados para ejercer el oficio, examinando y otorgando reconocimiento de calidad a instaladores y montadores. La mayor parte de los electricistas que deseaban ejercer el oficio por su cuenta, tanto pertenecientes al ESME como particulares, sin dicha credencial no podían sostenerse. Segundo, los avances obtenidos con los convenios pactados con las empresas eléctricas estaban logrando concretar aspectos que ni la propia Constitución contemplaba. Por ello, cuando se inicia el debate sobre la Ley Federal del Trabajo, quienes más se opusieron o quienes más aportaron en contenido a la misma fueron los electricistas. Los convenios fueron precedente legal irrefutable. Tercero, sin favoritismos o pactos políticos comprometedores para la organización, los integrantes del ESME influyeron directa y acertadamente en la Oficina de Control Eléctrico dependiente de la Secretaría de Industria, Comercio y Trabajo para determinar las características técnicas y el funcionamiento de los procesos eléctricos del país. Entonces, aquí tenemos un antecedente sumamente importante de cómo el sindicato, no solamente en una cuestión política y de organización interna, influía en la toma de decisiones, en este caso, por ejemplo, para el reconocimiento técnico de los electricistas que trabajaran por su cuenta. Toda esta cuestión laboral, referida lógicamente al gremio electricista, influye sobre la Ley Federal del Trabajo, porque hay que recordar que la Ley Federal del Trabajo, la primera
que es promulgada por el gobierno mexicano, es hasta 1931, y aquí estamos hablando de el final de los 20, 1926, cuando empieza la discusión sobre esta Ley Federal del Trabajo. Entonces, tenemos que nuestro sindicato ha participado de manera fundamental en el avance de la propia industria eléctrica, cosa que pues no queda de lado en la situación actual, porque hay que recordar que en esa década de los 20 y desde la fundación propia del sindicato estábamos bajo una relación laboral con una empresa privada y extranjera. Entonces, no nos extrañe la capacidad de negociación y la capacidad de avance y de propuesta de nuestro sindicato en las condiciones que sean. Trátese de la industria nacionalizada, trátese de un mercado privado de la energía eléctrica, nuestro sindicato ha tenido la capacidad de adaptarse a esas circunstancias y poder ofrecer alternativas que hagan más eficiente el trabajo técnico eléctrico, pero también la relación con los usuarios, que eso es algo que en algún otro programa retomaremos, de la influencia que tuvo el SME en la formación de grupos de usuarios, de brigadas de usuarios, ya desde la década de los 30, en contra de las altas tarifas eléctricas que existían ya desde ese momento. Regresando al tema propiamente interno, nos dice Víctor Sánchez: la Asamblea General era el órgano máximo del sindicato. Generalmente se realizaba una por semana y cuantas extraordinarias fueran necesarias. En ocasiones se declaraba permanente según el caso o conflicto a tratar. Es decir, tenemos el gran antecedente de que el asambleísmo, incluso como lo menciona otro de los autores, que es Melgoza, menciona que por encima de el propio estatuto que pudiera existir o la propia regulación interna que pudiera existir, el asambleísmo era quien definía los caminos, la forma de organización y las acciones de nuestro sindicato. Lógico, esto fue mientras la membresía del sindicato todavía no era tan numerosa. Era más fácil reunir a toda la membresía de la organización en un auditorio cuando esa membresía no era mayor a 400 o 500 personas. Ya conforme va rebasando, y esto es una coincidencia de los diferentes autores, se hace más complejo la toma de decisiones y por ello es incluso necesario hacer de los estatutos una estructura muy especializada que defina funciones, que defina alcances, que delegue ciertas actividades en grupos de trabajo. Ahora bien, este aspecto que, por ejemplo, Melgoza y en este caso también de la Garza, Enrique de la Garza, mencionan que no existían estatutos al inicio de la vida política y sindical de nuestra organización, y que Víctor Sánchez es más cuidadoso en ese sentido y dice, bueno, no se sabe con exactitud cuál era la manera de organizarse, no había como que una diferenciación muy tácita entre las regulaciones. Bueno, hay un texto que también tenemos aquí a la mano. Es una tesis para licenciatura en Sociología de Margarita Correa Olvera, de la UAM Iztapalapa. Se titula la tesis Historia del SME 1914-1930 y fue realizada en el mes de mayo de 1990, o bueno, fue cuando la presenta para su titulación. Y efectivamente lo que hace es un recorrido por la historia del SME, lógicamente retomando lo escrito, ella misma lo menciona en la introducción de su tesis, lo que se escribió al respecto de la historia del sindicato en diversos textos, retoma muchos del maestro Víctor Sánchez, pero también se enfoca a las actas, al libro de actas del sindicato, que en su momento le permitieron consultar para ir haciendo su recopilación de información. Y entonces, lo que nos dice Margarita Correa es que a partir de la fundación del sindicato, en la fecha que conocemos, 14 de diciembre de 1914, ella menciona que en la segunda asamblea se presenta un proyecto de reglamento interno. Y bueno, también hace la mención
de que la consulta de las actas pues también era complicada, ya que hay actas en las que no se menciona quién preside la asamblea, quiénes toman los acuerdos, etcétera, ¿no? Pero bueno, aquí ya nos da una pista de que desde la segunda asamblea, desde la fundación del ESME, ya hay un proyecto de reglamento interno. No lo mencionan como un estatuto como tal, pero bueno, es, digamos, la versión primera o la versión más rudimentaria de lo que se va a convertir en un estatuto sindical. Menciona que en la última sesión todavía de 1914 se aprueba provisionalmente ese reglamento interno. Entonces, bueno, desde 1914 ya existe un reglamento interno de cómo se tiene que conducir las actividades dentro del sindicato. Hay que tomar también muy en cuenta que en ese momento estamos hablando también, como lo han mencionado los demás autores, de sobre todo una vida asambleística. Todas las decisiones se toman a través de las asambleas, que a veces es más de una a la semana, y lo que nos habla de una activa vida sindical que está muy relacionada con esta herencia anarcosindicalista, en donde el asambleísmo pues es fundamental. Ya para el inicio de 1915 y hasta 1916 nos menciona la autora que el reglamento interno del ESME rige a los trabajadores de las diversas empresas que lo integran. Recordemos que son varias, dependiendo de la región del país en donde se encuentren, pero que incluso en la zona centro que conocemos actualmente eran diferentes las empresas que eran titulares de la relación obrero-patronal con el ESME. Simplemente en el estado de Hidalgo había otra empresa, en el estado de México había otras empresas, algunas eran subsidiarias de la Mexican Light and Power, otras no. Y en el transcurso del tiempo la Mexican fue adquiriendo las acciones de esas empresas hasta formar el monopolio en la zona centro del país. Entonces, bueno, ella menciona que regía a los trabajadores de las diversas empresas. Sin embargo, menciona ella, las diferentes condiciones de trabajo y los conflictos particulares generados en cada empresa llevan a la realización de asambleas extraordinarias cuando el caso lo requiere. Se refuerza aquí la tesis de que no era suficiente el estatuto o el reglamento interno que se tenía, sino que había que tomar muchas decisiones de manera asambleística. En el periodo 1914-1916, el ESME efectuó 6 elecciones de comité ejecutivo, es decir, en 2 años. De acuerdo a los estatutos, que bueno, aquí ya hay la denominación de estatutos, un nuevo comité ejecutivo debía elegirse cada 3 meses. Sin embargo, este duraba generalmente en funciones un promedio de 4 meses. Ya para 1915, ya mediados de 1915, en estas asambleas se van nombrando comisiones y una de las que menciona es para analizar y sintetizar los 12 proyectos de estatutos existentes. Es decir, había más de una propuesta de estatutos en nuestra organización y lógico se tuvieron que ir analizando. Y bueno, ya a partir de 1924 todo parece indicar que ya existía un estatuto único para el Sindicato Mexicano de Electricistas. 1924 es un año que nos acerca a la mención que hace el maestro Sánchez sobre la creación de la Confederación Nacional de Electricistas y Similares. Aquí ya nos reporta que la División Juan Doe en 1924, hay que recordar que la División Juan Doe es de las fundadoras también del sindicato, en enero recibe convenios y estatutos enviados por la central sindical, es decir, por el comité central que estaba aquí en la División Distrito Federal. Y en ese mismo año ya se habla también de que este estatuto es enviado a la División Veracruz. El ESME remitirá las bases y los estatutos a esta división para incluirla dentro de la organización. En fin, en este transcurso del tiempo, lo que vemos es que ahí existe una definición de lo que propiamente va a ser un estatuto. Ya para 1926, que está afiliado el ESME a esta confederación, para 1928, que se establece el estatuto de la confederación,
y particularmente para 1929, en el que nuevamente se menciona a el Estatuto del Sindicato Mexicano de Electricistas, bueno, ya hay un trabajo mucho más elaborado. Ya en la década de los 30 es cuando el sindicato va a definir con mayor claridad su estatuto sindical. Y aquí es importante señalar, en el texto del maestro Víctor Sánchez, dice: uno de los cambios significativos dentro del ESME se dio en la estructura organizativa por medio de la modificación de los estatutos. En el año de 1935 se realizan varias asambleas para lograr dicha transformación. De hecho, la estructura que los estatutos en ese año será la que permanezca durante los restantes de la organización. Existen cambios importantes. Mientras que en los estatutos del año 1933 mantenía una comisión de trabajo y previsión social, representantes departamentales, con una duración de 2 años, y los secretarios del comité con 1 año, para 1935 se invertía el periodo sindical. Mientras que en 1933 se estipulaba que el comité podría tomar acuerdos de urgencia sin consultar con los trabajadores, haciéndolo a la siguiente asamblea, en 1935 se dejaba solo en poder del secretario general tal disposición. Entonces, en resumidas cuentas, lo que tenemos es que este ejemplar, que es el Estatuto Sindical de 1935, del que tenemos copias facsimilares, ya es el que va a estar más cercano a lo que nosotros vamos a conocer durante el resto del siglo XX como la ley interna de nuestro sindicato. Y ahí, pues lógicamente, se van a establecer de qué manera se va a regular la vida interna de nuestra organización. Entonces, retomando, a partir de la fundación del Sindicato Mexicano de Electricistas, el asambleísmo y un reglamento interno provisional y que se va a ir modificando en el transcurso de los años es lo que rige la vida interna. No hay que olvidar, nuestro sindicato se funda en 1914 y la definición de los derechos para la clase trabajadora se va a generar como ley hasta la promulgación de la Constitución en 1917. Entonces, antes de la Constitución, ya nuestro sindicato tenía una organización para los trabajadores que buscaba defender sus derechos. Con el transcurso del tiempo, bueno, se conforman esta confederación con las diferentes divisiones que ya hemos mencionado. En la década de los 20, 1926 a 1929, es como se va perfeccionando este estatuto interno que va a regir la vida de estas organizaciones, incluso antes de que se genere la Ley Federal del Trabajo en 1931. Y el Estatuto del ESME, como lo conocemos, se va a generar unos cuantos años después, en 1935, en la versión que ya hemos mencionado. Hay otro elemento que no debemos perder de vista y es el de la creación de el convenio 87 de la Organización Internacional del Trabajo, que se refiere a la libertad y autonomía sindical. Este convenio 87 se genera en 1948 y va a ser ratificado por México hasta 1950. ¿Por qué menciono esto? Porque hay 2 elementos presentes ya en la Ley Federal del Trabajo que están emanados directamente de este convenio 87, lo que tiene que ver con la facultad de los sindicatos para redactar sus estatutos, su programa de acción, etcétera, y la prohibición a los estados, a los gobiernos, para que intervengan en la vida interna de los sindicatos. Esto aparece muy claramente en el artículo 3 del convenio 87. Su fracción primera o su numeral 1 dice: las organizaciones de trabajadores y de empleadores tienen el derecho de redactar sus estatutos y reglamentos administrativos, el de elegir libremente a sus representantes, el de organizar su administración y sus actividades y el de formular su programa de acción. El numeral 2 nos dice: las autoridades públicas deberán abstenerse de toda intervención que tienda a limitar este derecho o a entorpecer su ejercicio legal. Y esto se retoma en la Ley Federal del Trabajo. Entonces, bueno, vemos que efectivamente la directriz que se va a asumir en la Ley Federal del Trabajo está directamente emanada de este acuerdo internacional.
Esto expresado en el artículo 357 de la Ley Federal del Trabajo, que dice: los trabajadores y los patrones, sin ninguna distinción y sin autorización previa, tienen el derecho de constituir las organizaciones que estimen convenientes, así como el de afiliarse a estas con la sola condición de observar los estatutos de las mismas. Y más adelante, en el artículo 357 bis, que se vio modificado, dice: el reconocimiento de la personalidad jurídica de las organizaciones de trabajadores y patrones, así como sus federaciones y confederaciones, no estará sujeta a condiciones que impliquen restricción alguna a sus garantías y derechos. Entre ellos: A. 1 romano, redactar sus estatutos y reglamentos administrativos. 2. Elegir libremente a sus representantes. 3. Organizar su administración y sus actividades. 4. Formular su programa de acción. Ahí vemos que es prácticamente idéntico a lo que plantea el Convenio 87. 5. Constituir las organizaciones que estimen convenientes. Y 6. No estarán sujetos a disolución, suspensión o cancelación por vía administrativa. Entonces, bueno, ya tenemos que aquí, pues lógicamente están plasmados esos derechos. Con mayor claridad todavía en el artículo 359. Los sindicatos tienen derecho a redactar sus estatutos y reglamentos, elegir libremente a sus representantes, organizar su administración y sus actividades y formular su programa de acción. Está con mayor claridad todavía. Y así es como estamos viendo. Esto lo estoy leyendo de la Ley Federal del Trabajo, pero de una edición que es la parte comentada, y en este caso el comentario lo hacen Arturo Alcalde, Alma Rubí Villarreal y Eugenio Narcia. No es gratuito que haya yo optado por leer esta versión, porque, bueno, a últimas fechas hemos visto que tanto Arturo Alcalde como su hija, Luisa María, han sido objeto de ataques, de descalificaciones, de calumnias, incluso de insultos por parte de la disidencia que tenemos en el sindicato. No se han cansado de decir que hay un contubernio y que hay un conflicto de intereses, que no sé de dónde lo sacan, entre Luisa María Alcalde y nuestro secretario general, y que incluso se atreven a decir que Arturo Alcalde, un reconocido abogado, es supuestamente asesor ya no del Sindicato Mexicano de Electricistas, que es asesor de Martín Esparza, de nuestro secretario general, lo cual es completamente falso. Sí ha habido cercanía, como la ha habido con infinidad de abogados que son autoridades indiscutibles en la materia laboral, pero de ninguna manera se trata de que Arturo Alcalde sea un asesor de nuestra organización. Eso es por completo falso. Y bueno, él hace esta edición con el comentario a todas las reformas, particularmente las que tienen que ver con la elección de la directiva del sindicato. Entonces hacemos la invitación para que consulten, si no la versión comentada, por lo menos la versión que existe ya de la reforma a la Ley Federal del Trabajo, en lo que tiene que ver con las elecciones de las directivas. Y esto está en el artículo, por ejemplo, 371, que nos dice que los estatutos de los sindicatos deberán contener, y bueno, particularmente por lo que se refiere a las elecciones, a la elección de la directiva sindical, está la fracción 9 o 9 romano, que dice que el estatuto debe contener el procedimiento para la elección de la directiva sindical y secciones sindicales, y habla de cuáles son los requisitos que se deben integrar. Todos estos requisitos ya están en nuestro estatuto. La fracción 9 bis, que es parte de la reforma que se hace a la Ley Federal de Trabajo a partir de la Cuarta Transformación, dice: en la integración de las directivas sindicales se establecerá la representación proporcional en razón de género. Y la fracción 9 ter, o tercera, dice que debe incluir las normas para la integración y funcionamiento de una instancia de decisión colegiada que será responsable de organizar y calificar los procedimientos de elección de los órganos internos del sindicato. Y justamente las modificaciones que se hicieron a nuestro marco estatutario contempla en el capítulo 5,
en el artículo 25 la Comisión Electoral, que responde directamente a lo que pide esta reforma a la Ley Federal del Trabajo. Muchas de las otras cuestiones fueron simples adaptaciones a la terminología que maneja la propia reforma laboral, pero que ya existían en nuestra ley interna. Y bueno, la invitación es también para que conozcamos esta versión que estamos consultando desde el internet en nuestra página del Sindicato Mexicano de Electricistas, la página oficial, porque también hay que recordar que hay varias páginas, perfiles en Facebook que se asumen como si fueran también del Sindicato Mexicano de Electricistas. No lo son. Nuestra página oficial es la que está en www.sme.org.mx. Ahí van a poder encontrar la versión más actualizada, la versión actualizada pues del estatuto sindical, de acuerdo a las últimas reformas que, repito, obedecen a la reforma laboral del 1 de mayo del 2019. No hay lugar a dudas, lo que se menciona en videos, en comentarios, en elucubraciones de personajes que tienen otro interés más allá de la vida democrática de nuestro sindicato, pues no tiene mayor sustento. Basta con leer lo que dice la ley, lo que dice nuestro estatuto, y tendremos una visión muy clara de en dónde estamos parados como organización. Bien, y también es muy importante en ese mismo sentido destacar que en este momento lo que tenemos que hacer a toda costa es defender nuestra autonomía sindical. Hace casi 11 años fuimos víctimas de una intervención desde el Estado, del narcogobierno de Felipe Calderón, a través de su sicario, secretario de Trabajo entonces, Javier Lozano, que intervino directamente en la vida interna de nuestro sindicato a petición de un grupo de traidores que no supieron aceptar su derrota y que en contubernio con el gobierno lograron meterse a nuestra organización, lograron paralizar nuestra vida sindical como excusa simplemente para llevar a cabo la desaparición de nuestra fuente de empleo y poder darle entrada con mayor facilidad a la reforma energética que habría sido antes si no es por la lucha de resistencia del SME. Si no hubiéramos decidido quedarnos más de 16,000 compañeros y un grupo de jubilados leales al sindicato, si no hubiéramos decidido quedarnos a defender a nuestra organización, pues el sindicato hoy no existiría. Hoy no estarían peleando estos grupos de disidentes por lograr el control del sindicato, sino que todo se hubiera desvanecido en el aire, como lo quería el entonces presidente espurio Felipe Calderón, con el apoyo de quienes hoy se hacen llamar el 4G. Tapia, Rosendo Flores, Manuel Fernández y el mediocre Pedro Castillo. Si no hubiéramos iniciado esa lucha de resistencia, el sindicato no existiría hoy. Eso nos debe quedar muy claro. Y la reforma energética se hubiera promulgado probablemente en el 2010, a más tardar a finales del 2010. Nuestra lucha tiene ese peso y tiene ese valor. Y por eso hoy tenemos que defender con más fuerza que nunca nuestra autonomía sindical. La ley es muy clara, nuestro estatuto es muy claro, el convenio 87 es muy claro, y si el presidente insiste en tener injerencia en la vida interna de nuestro sindicato, está violentando la Constitución, está violentando un acuerdo internacional, está violentando la Ley Federal del Trabajo y nuestro estatuto defendido por la autonomía sindical. Para que les quede claro a muchos, existe una cuestión, un diagrama que se llama la pirámide de Kelsen. Kelsen fue un jurista y filósofo que durante el siglo XX planteó cosas muy importantes en materia legal. Y esta pirámide de Kelsen lo que implica es que hay una serie de normatividades que están acomodadas precisamente como pirámide. Y hasta arriba, en el tope de esta pirámide, está la Carta Magna de cada país, pero también los acuerdos internacionales que son aceptados por las propias constituciones. Y esto en materia de derechos humanos. Justamente
estos convenios de la Organización Internacional de Trabajo tienen ese reconocimiento junto con nuestra Carta Magna. Entonces, recordarles, camaradas, hacer mucho énfasis en esa situación, en que se debe respetar nuestra autonomía y libertad sindicales. Ningún gobierno, y lo ha dicho el propio López Obrador, puede estar por encima de la ley. Y si va a respetarse la Ley Federal del Trabajo, si se va a respetar el Convenio 87 y por lo tanto se debe respetar nuestro estatuto sindical, nadie, absolutamente nadie de fuera, tiene que venir a ayudarnos a democratizar a nuestro sindicato. Bueno, pues con esto llegamos al fin del programa, agradeciendo su atención, agradeciendo a nuestros compañeros y compañeras de Radio SME para la difusión de Letras Militantes. Nos vemos aquí la próxima semana. Muchas gracias. Decía Samuel Smiles, el libro es una voz viviente, es una inteligencia que nos habla y que escuchamos. Acompáñanos en la próxima emisión de Letras Militantes, a través de Radio SME, donde a los libros les damos la palabra.